La estrategia del parásito, de César Mallorquí. Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez, porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas. Capítulo 11. Nos adentramos en una anticuada cocina de suelos de linóleo y paredes revestidas de azulejos blancos. En un fregadero de aluminio había una pila de platos y cubiertos sucios. El sonido del televisor se percibía ahora más nítido. Parecía un magazín de cotilleos. ¿Ernesto?, dije en voz alta. No obtuve respuesta. Judith y yo abandonamos sigilosamente la cocina y tras recorrer un breve pasillo entramos en el salón. Los muebles eran de madera rústica. Había una chimenea, una mesa, varias sillas, un aparador y un televisor encendido. Y frente al televisor un sillón de pana roja con alguien sentado. ¿Ernesto?, repetí aproximándome. Y entonces me detuve en seco. Creo que lo sabía desde que llamamos a la puerta y nadie nos abrió. O quizá antes, cuando Judith me contó que su sabueso había encontrado el rastro del profesor. Aún así, no podía reprimir un estremecimiento cuando vi el cadáver de Ernesto Figuerola, con la garganta cortada y los yertos ojos fijos en un programa del corazón. El titileo de la pantalla arrancaba falsos destellos de vida de sus pupilas. Judith y yo permanecimos inmóviles durante no sé cuánto tiempo, con la vista fija en aquel cuerpo cubierto de sangre. Entonces de repente Judith desvió la mirada y se quedó unos segundos atenta, como si hubiera oído algo, y súbitamente gritó «¡Vámonos!» y echó a correr hacia la salida. Dudé un instante y fui tras ella a la carrera. Salimos al exterior, rodeamos la casa y cuando llegamos al porche pregunté «¿Qué pasa?». «Viene un coche atrás», respondió, al tiempo que se sentaba al volante. Volví la cabeza hacia atrás y comprobé que en efecto un Mercedes negro se aproximaba por la carretera. Entré en el coche y antes de que pudiera cerrar la puerta, Judith arrancó haciéndose chirriar las ruedas. Miré hacia atrás. El Mercedes había acelerado y se acercaba a toda velocidad. Tenía los cristales siniestramente tintados. Judith manipuló la palanca de cambios y apretó a fondo el acelerador. Al instante, con un brusco tirón, el Porsche salió proyectado hacia adelante. «Turbo», comentó lacónicamente Judith. Solo conservé un vago recuerdo de aquella huida. Perseguidos por el Mercedes, nos incorporamos a la carretera comarcal saltándonos el stop a más de 100 km/h. Afortunadamente no había demasiado tráfico, pero recuerdo con horror un adelantamiento por el arcén y una dudosa maniobra en la que casi chocamos contra un camión. Al principio nos costó dejar atrás el Mercedes, pero nuestro vehículo era un Porsche 550 caballos de potencia, capaces de alcanzar los 280 km/h. Creo que más de una vez los alcanzamos, de modo que fuimos dejando atrás poco a poco a nuestros perseguidores hasta que al llegar a la autovía los perdimos de vista. De todas formas, Judith siguió conduciendo a toda velocidad hasta que llegamos a su casa. Al entrar en el chalet, Judith y yo nos sentamos en el sofá y permanecimos unos segundos en silencio. El miedo nos había impedido pronunciar palabra durante la persecución y ahora sencillamente no sabíamos qué decir. «Esto es una pesadilla», murmuré finalmente. Menudo comentario estúpido. Claro que era una pesadilla, lo peor de mi vida. Judith no dijo nada. Parecía abstraída, como si se debatiera en un conflicto interno. Al cabo de unos minutos me miró y dijo: «Vamos a hablar con mi padre. Tiene influencias, puede ayudarnos. El único problema será conseguir que me crea». «¿No estaba en China?»,
Pregunté. Le telefonearé, dijo. Consultó su reloj y añadió, ahora debe ser mediodía en Pekín. Llamaré más tarde. ¿Y qué podía hacer su padre, por muy poderoso que fuese? Ni siquiera sabíamos a ciencia cierta a qué o a quién nos estábamos enfrentando. Estaba claro que la capacidad de control y manipulación de nuestros enemigos era poderosa. Eso por no mencionar los escasos escrúpulos que demostraban a la hora de cagarse encima de la gente. En cualquier caso, el hecho incontrovertible era que a Figuerola lo habían matado, y que, como decía Mario en su carta, ahora todo dependía de mí y de mi estúpida contraseña que, aunque en teoría debería ser evidente, me resultaba imposible encontrar. Creo que si hubiera tenido a Mario delante le habría sacudido un buen puñetazo. Por milésima vez me pregunté por qué me había metido en ese lío. Una compañía informática se fundó a base de robar dinero procedente del narcotráfico, ya, y a mí qué demonios me importaba que le robaran a la mafia. Por otro lado, esa compañía, por lo visto, se dedicaba a cagarse a sus rivales. Pues muy mal, por supuesto, pero todos los días mueren miles de personas en el tercer mundo y a todo el mundo le importa una mierda. En cualquier caso, ninguno de los chanchullos de Tesseract System parecían una tremenda amenaza mundial como Mario firmaba en su carta. Entonces, ¿por qué narices me había involucrado a mí? De no ser por el maldito pendrive, aquel asunto no me afectaría en lo más mínimo. ¿Quieres comer algo?, preguntó Judith. Le dije que sí y fui con ella a la cocina. Después de comer me encerré en mi dormitorio e intenté atacar el problema de la contraseña de una forma científica, o cuando menos ordenada. Elaboré una lista con las palabras y cifras que había probado hasta entonces. Apunté todo lo que teníamos en común Mario y yo. Tracé diagramas, entremezclé ideas, barajé posibilidades, hice todo lo que se me ocurría. Una por una, todas las contraseñas fracasaron. A media tarde Judith vino a verme, parecía preocupada. No consigo hablar con mi padre, dijo. La comunicación se corta. He intentado contactar con él a través de su secretaria, pero ella tampoco ha podido. Bueno, China está en el quinto pino, dije, quitándole importancia al asunto, pero sí era importante. No caíamos en la cuenta de que nos enfrentábamos a un rival capaz de controlar las comunicaciones telefónicas, lo que explicaba los problemas de Judith para hablar con su padre. Pero por ser así, si su teléfono estaba intervenido, eso significaría que la habían descubierto. Por desgracia, ninguno de los dos lo pensó. Cuando Judith abandonó mi dormitorio me quedé literalmente sin saber qué hacer. Debería haber seguido intentando encontrar la contraseña, pero estaba harto y me dolía la cabeza. Por otro lado, las emociones del día, el cadáver de Figuerola, la persecución me habían dejado interiormente exhausto. Así que me tumbé en la cama y sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté era de noche, las 10:30 pasadas. Me levanté con la boca pastosa y el estómago un poco revuelto. Abrí la puerta y asomé la cabeza. El chalet estaba a oscuras, aunque distinguí luz por debajo de la puerta del dormitorio de Judith. Dudé un instante, pero era tarde y no quería molestarla. Así que volví a cerrar la puerta y me dirigí al cuarto del baño para lavarme los dientes. Había dormido demasiado y me iba a costar mucho conciliar el sueño, de modo que en vez de ponerme el pijama me tumbé en la cama vestido y comencé a darle vueltas de nuevo al problema de la contraseña. Debí de dormirme otra vez a los 5 minutos. Al cabo de un lapso indeterminado de tiempo, algo, quizá un ruido, me despertó. La habitación estaba a oscuras. De pronto la puerta se abrió bruscamente y Judith entró en el dormitorio con una linterna encendida con una mano y una bolsa de deportes en la otra. Han cortado la electricidad y el teléfono, me dijo. Deben de estar a punto de entrar a la casa. Tenemos que irnos. Coge el pendrive y los portátiles. Me quedé paralizado y desorientado. ¿Quiénes iban a entrar? ¿A dónde nos íbamos? Date prisa, exclamó Judith. Me incorporé de golpe, me puse las zapatillas y cogí la bolsa de viaje, apresuradamente. Guardé en ella mi ordenador portátil, el de Judith y el pendrive. Luego agarré un puñado de ropa cogido al azar y la cerré. Ya está, le dije. Con Judith a la cabeza, iluminando el camino, bajamos corriendo a la primera planta y nos dirigimos al fondo de la casa. Allí en la zona del servicio había una escalera que conducía a un spa del sótano.
Judith comenzó a bajar por ella mientras dirigía el haz de luz hacia los peldaños. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Ya vas a ver. Al llegar al sótano, Judith se dirigió hacia el extremo opuesto a donde se encontraba la piscina cubierta. En el muro había una puerta. La puerta la cruzamos y encontramos un pequeño recinto que yo desconocía. Solo había otras 2 puertas, ambas de acero y con apertura de combinación. ¿Qué es esto? Judith sujetó la linterna y la bolsa con una mano y comenzó a marcar con la otra la combinación de la puerta de la izquierda. A la derecha hay una habitación de pánico. Si entra alguien en tu casa, te metes ahí, cierras la puerta y nadie puede hacerte nada. Luego conectas una alarma y esperas a que venga la policía. Abrió la puerta izquierda, mostrando el inicio de un túnel y me invitó a seguirla con un cabeceo. ¿Y eso a dónde lleva? Al garaje. ¿Y no sería mejor que nos metiéramos en la habitación de pánico? Me alzó una ceja. ¿De verdad quieres que te rescate la policía? No, claro que no. Me había olvidado de que era un prófugo. Cruzamos la puerta y seguimos el túnel a lo largo de unos 50 metros. Al final había una escalera. La remontamos, cruzamos otra puerta y encontramos el garaje. Todo estaba en calma. No se oía absolutamente nada. ¿Estás segura de que ha entrado alguien? Por lo menos 3 hombres. Al cortarse la electricidad entra en funcionamiento un generador auxiliar que mantiene activo el sistema de seguridad. En mi cuarto hay un panel con un monitor y a través de una de las cámaras exteriores he visto a 3 tíos cruzando el jardín. Supongo que habrá más. Dejamos las bolsas en el maletero y entramos en el coche. Judith introdujo la llave en el contacto, cogió un mando a la distancia y me dijo: cuando apriete este botón se abrirán las puertas del garaje y de la entrada. Entonces sabrán que estamos aquí. En cuanto nos pongamos en marcha, agáchate y no levantes la cabeza. ¿Ok? Sí. Notaba mariposas en el estómago y hormigas a lo largo de la columna vertebral. Estaba muerto de miedo. Judith oprimió el botón del mando a distancia y el garaje comenzó a abrirse, poco a poco. Simultáneamente puso en marcha el motor. Metió primera y la retuvo pisando el embrague. No conectó los faros. Miré fijamente la puerta del garaje, que se abría con lentitud, insoportablemente despacio, centímetro a centímetro. Intenté tragar saliva, pero tenía la boca seca. Los segundos se arrastraban como caracoles mientras la adrenalina me corría a raudales por las venas. «Ábrete, ábrete, ábrete», pensé, apretando los puños. «Ábrete de una maldita vez». De pronto, cuando el portalón iba por la mitad, una figura humana se perfiló contra el resplandor de los faros del jardín. El desconocido se agachó rápidamente, nos apuntó con algo, brotó un fogonazo y un repentino agujero apareció en el parabrisas mientras un proyectil pasaba silbando entre nuestras cabezas. Nos había disparado. Al instante Judith apretó a fondo el acelerador, soltó el embrague y el coche rugió lanzado hacia adelante a toda velocidad, obligando al desconocido a echarse a un lado. El techo del vehículo rozó contra el entreabierto portalón, provocando una cascada de chispas. Judith, medio agachada, dio un volantazo y puso rumbo hacia la salida. El espejo retrovisor derecho saltó hecho pedazos por el impacto de la bala. ¿Por qué no había oído el disparo? Deben usar silenciadores como en las películas, pensé tontamente. Cruzamos la verja de entrada con una exhalación y Judith dio un nuevo volantazo hacia la izquierda para enfilar hacia la calle. El coche derrapó, tirando al suelo un contenedor de basura, pero Judith logró hacerse con el control del vehículo y se dirigió hacia la salida de la urbanización. No conectó los faros hasta que llegamos a la carretera general y solo entonces yo dejé de contener el aliento. Miré hacia atrás asegurándome de que nadie nos seguía y me recosté en el asiento. El aire silbaba a través del orificio del parabrisas. «No quiero volver a hacer esto nunca más», murmuré. Judith se incorporó a la carretera de Húmera en dirección al norte. Parecía tranquila, pero sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que tenía los dedos blancos y también los nudillos. «¿A dónde vamos?», le pregunté. «A Aravaca», respondió. «Mi padre tiene otro chalet ahí. Está a nombre de la empresa». Aravaca es un pequeño pueblo asimilado a Madrid, una zona residencial situada al otro lado de la casa de campo. «¿Vive alguien en el chalet?», pregunté. «No, está deshabitada».
Circulamos en silencio durante unos minutos. Nunca una noche se me había hecho tan oscura. Judith, ¿sí? Te estoy poniendo en peligro. Es mejor que nos separemos. No quiero involucrarte más. Judith me dedicó una fugaz sonrisa. Ya estoy involucrada. Han entrado en mi casa, Oscar. Saben que estás conmigo. Así que ahora también me buscan a mí. Pero gracias por intentar protegerme. Eres un cielo. De nuevo nos sumimos en el silencio. Giré la cabeza y contemplé el retrovisor roto de un balazo. Nunca se me había cruzado por la cabeza que alguien me disparase. Nunca habría imaginado que acabaría siendo un prófugo de la justicia. Ni remotamente habría sospechado jamás que llegaría a estar en el punto de mira de una conspiración. Hasta hacía muy poco yo era un tipo normal y corriente. Dios, cuánto odiaba a Mario. El chalet se encontraba en el extremo oeste de Aravaca, justo donde acababa la zona urbanizable y comenzaba el campo. Se trataba de una moderna construcción de 2 plantas, rodeada por un pequeño jardín, una vivienda lujosa, pero no tan lujosa como el chalet en Somosaguas. Aparcamos el maltrecho Porsche y entramos a la casa. Judith conectó la electricidad y como hacía frío dentro, también la calefacción. Eché un vistazo a mi alrededor. El chalet estaba amoblado con muy buen gusto, pero de forma impersonal. Se notaba que nadie vivía en él. Remontamos las escaleras y Judith me condujo hacia los dormitorios. Tú dormirás aquí, dijo. Venga, te ayudaré a hacer la cama. Abrió el armario empotrado y sacó unas sábanas y una manta. De pronto, se quedó paralizada con la vista fija en el interior del armario. Lentamente, dejó el juego de cama donde estaba. Sacó un jersey de lana negra y lo miró con tristeza. Luego se sentó en el borde de la cama, depositó el jersey sobre el regazo y lo acarició con suavidad. ¿Qué pasa? Este jersey era de Mario. Debió dejarlo la última vez que estuvimos aquí. ¿Mario estuvo aquí? Dije sintiendo de nuevo una punzada de irracionales celos. Sí, cuando queríamos estar solos y había gente en la casa solíamos venir aquí. Guardó un prolongado silencio y de pronto ocultó la cara entre las manos y se echó a llorar. Soy muy torpe en esas circunstancias. Nunca sé cómo comportarme. Me senté a su lado, esperé unos segundos y apoyé una mano en su hombro. ¿Le echas de menos?, dije. Lo siento. Judith me apartó bruscamente la mano y volvió la cabeza hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el maquillaje corrido, pero su rostro mostraba una repentina expresión de rabia. No lloro por Mario, lloro por mí. No soy tan dura, ¿sabes? No lo soy. Yo no he dicho que seas dura, pero yo sí. Me lo digo cada día cuando me levanto. Eres una chica dura, Judith. Puedes soportarlo todo, puedes cargar con todo, puedes hacer lo que quieras, pero es mentira. Las lágrimas corrían a raudales por sus mejillas. Ya no puedo más, estoy harta. ¿Sabes por qué llevo siempre este aspecto entre punky y gótico? Para que me tomen en serio, para que me vean y digan, esa chica no solo es un culo bonito, es dura, es superwoman, y eso es lo único que hago, agitar los brazos para llamar la atención y que los demás se den cuenta de que valgo la pena. Pero no tiene gracia, ¿sabes? Ni siquiera con mis padres lo consigo, porque apenas los veo, enjugo las lágrimas con la manga de su camiseta. Ah, ya, dirás, la típica pobre niña rica. Yo no, pues tienes razón, soy la típica niña rica de los cojones, pero rica o pobre, no soy de piedra. ¿Crees que lloraba por Mario? Pues mira, igual sí, puede que llore por él, pero no por haberlo perdido, sino porque todo a su lado era simplemente complicado. Y ahora, después de muerto, lo sigue siendo, aún más complicado que antes, y ya no puedo más. Estoy sola y ya no sé qué hacer. No estás sola. Yo estoy contigo y te quiero.
Jamás en mi vida me había arrepentido tan automáticamente de pronunciar unas palabras. Enrojecí al instante y tragué saliva, deseando que la tierra me tragara. Judith me miró con sorpresa, parpadeó, se pasó el dorso de una mano por la cara y dijo en voz baja: «Perdona, he perdido los nervios. Anda, vamos a hacer la cama». Cuando Judith se fue del dormitorio me desnudé y busqué un pijama, pero me lo había dejado en el chalet de Somosaguas, así que me metí a la cama en calzoncillos y apagué la luz. Ni siquiera intenté dormirme, sabía que no iba a poder. Me quedé tumbado boca arriba con las manos entrelazadas en la nuca, contemplando el resplandor de las farolas en el techo y las sombras de las ramas de los árboles agitándose en el viento. De pequeño jugaba a pensar de que esas sombras eran garras de monstruos que me acechaban. Resultaba divertido, pero sabía que los monstruos no existían. Pero ahora las sombras se me antojaban inquietantes, pues había descubierto que los monstruos eran reales. 15 minutos más tarde, Judith abrió la puerta y se aproximó a la cama. Solo llevaba una camiseta negra con la cara de Lisa Simpson y unas braguitas. «No quiero estar sola», dijo en voz baja. «¿Puedo dormir contigo?» «Claro». Aparté las sábanas y ella se metió en la cama. Casi sin solución de continuidad, se abrazó a mí. Enterró la cara en mi pecho y comenzó a llorar de nuevo. Le devolví el abrazo e intenté consolarla acariciándole los cabellos. Y es curioso, pero pese a todo lo que había ocurrido, pese a las conspiraciones, los cadáveres y las persecuciones, creo que aquel fue uno de los momentos más felices de mi vida. Su cuerpo ceñido contra el mío, sus lágrimas fluyendo por mi pecho, el susurro de sus sollozos, su calor, sus brazos rodeándome. Sentí deseo, sí, y pasión, pero sobre todo sentí una inmensa ternura, el abrumador impulso de protegerla y cuidarla. Al cabo de unos minutos, cuando las lágrimas se amansaron, Judith se apartó un poco y dijo: «Lo siento, necesitaba llorar». «Está bien», dije. «A mí también me gustaría llorar, pero no puedo. Es lo malo que tiene ser un macho alfa». Bromeaba. Estaba nervioso y decía tonterías. Pero Judith sonrió, alzó la cabeza y me besó en la boca. Sus labios eran cálidos y tiernos, dulces, húmedos y sabios. Luego se medio incorporó, se quitó la camiseta y las braguitas, se acurrucó contra mí y volvió a besarme. Se oculta, no puedes verlo, pero siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices. No es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de ti, por eso se esconde y te utiliza, y entre tanto, crece y crece sin parar.